Y bien amigos, en este video vamos a hablar sobre el principio de oportunidad, una figura procesal penal muy utilizada por los abogados, por los fiscales y jueces dentro de un proceso penal, y antes de iniciarse el proceso penal también puede utilizarse esta figura que vamos a indicar más adelante por los fiscales. El presente video es para estudiantes de Derecho y público en general. El principio de oportunidad, como su nombre lo indica, es la posibilidad de no continuar con la investigación y en consecuencia con el proceso penal en contra del denunciado por disposición del fiscal principalmente. Para entender esta pauta, recordemos puntualmente algunos aspectos fundamentales del proceso penal, en este caso el peruano. El fiscal es el representante del Ministerio Público y es él quien ejerce la acción penal. La acción penal corresponde a un poder otorgado por el Estado al Ministerio Público para aplicar el poder punitivo del Estado, en otras palabras, perseguir el delito e imponer la sanción. La acción penal es pública y el fiscal lo ejerce de oficio o por denuncia de parte, para todos aquellos delitos que tienen la característica de ser perseguibles públicamente. A esto se le llama delitos de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Que hay delitos que el fiscal no puede perseguir porque corresponde ejercerlo a la persona perjudicada. Ejemplo, para los delitos de calumnia, delitos de difamación, delitos de injuria. Estos delitos tienen la calidad de ser delitos de acción privada, es decir, la persona es quien tiene la acción penal para ejercerla mediante una denuncia directa al Poder Judicial y debe hacerlo a través de su abogado. Mientras que los delitos de acción pública es el fiscal quien recibe la denuncia y se encarga de investigar y de seguir el proceso penal hasta su final en el Poder Judicial de oficio. Entonces, el proceso penal inicia por una denuncia o porque el fiscal tomó conocimiento por cuenta propia. Una vez iniciado el proceso penal, no puede éste ser suspendido, interrumpido o que cese, pues es el principio de legalidad procesal quien le da fuerza para perseguir el delito aun cuando la gravedad es mínima. El fiscal tiene que actuar. Sin embargo, asumir la postura rigurosa del principio de legalidad procesal, el cual obliga a investigar todos los delitos acaecidos en el país, resultaría imposible porque es irrealizable. Los recursos del Estado son limitados. Por esta razón es que se propuso no atender con la rigidez del principio de legalidad procesal y se crea la figura del principio de oportunidad, a manera de descargar en un porcentaje la carga procesal de fiscales y jueces. Como decíamos, el fiscal toma conocimiento de que se cometió delito y decide iniciar con las investigaciones preliminares con el principio de legalidad procesal. El fiscal tendría que reunir los elementos de prueba urgentes y formalizar investigación preparatoria ante el Poder Judicial y llevar el caso hasta juicio buscando la sanción y el resarcimiento del daño. Pero con el principio de oportunidad se le otorga una opción al fiscal y también al investigado para que en su uso el fiscal pueda abstenerse de perseguir el delito. Ya lo dice el artículo 2 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. Aquí podemos observar que el fiscal tiene una discrecionalidad para aplicar dicho principio o para aceptar la propuesta del imputado. Sin embargo, debe de ocurrir una situación en concreto establecida por la ley, o sea,
que su prerrogativa se encuentra delimitada. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, la discrecionalidad del fiscal es muchísimo mayor. Es decir, el fiscal puede abstenerse de investigar, puede negociar con el imputado, puede otorgarle inmunidad al imputado, puede escoger sobre qué cargos formula, cuándo y dónde, y esto se debe a que la actividad del fiscal pertenece al Poder Ejecutivo. Por ello, el Poder Judicial no puede observar ni controlar la labor fiscal. La parte agraviada tampoco puede objetar por medio de un recurso de impugnación la decisión del fiscal. En nuestro derecho procesal penal no es así. Como lo dije anteriormente, la discreción del fiscal es reducida, pues es la misma ley quien le dice cuándo puede utilizar el principio de oportunidad, entendiéndose como una excepción, como una salvedad de perseguir el delito. Este sería el segundo tipo de principio de oportunidad. Su objetivo es alcanzar la prevención de que ocurran hechos delictuosos, o sea, tiene sus fundamentos en dos razones principales: la utilidad social y razones político-criminales. Entonces, aplicar el principio de oportunidad como excepción nos lleva a tres primeras conclusiones. Buscar descriminalizar hechos criminales en los cuales se pueda aplicar otro tratamiento que tenga un mejor resultado que el de perseguir el delito hasta el final. También en aquellos casos criminales o delictuosos en que la aplicación de la acción penal resulte innecesaria, y como forma de descongestionar la carga de los despachos fiscales y judiciales. De esta manera permite que los fiscales se enfoquen en aquellos casos criminales que sí requieran de mayor investigación y que tengan relevancia para la sociedad. Ahora, Gimeno Acendra nos indica que los fundamentos del principio de oportunidad no hay que encontrarlo pues en la lenidad ni en la arbitrariedad, sino en la razón de utilidad pública o interés social, las cuales se concretan en el derecho comparado en los siguientes casos: la escasa lesión producida mediante la comisión del delito y la falta de interés de la persecución penal puede motivar el sobreseimiento por razones del principio de oportunidad. Segundo, el estímulo a la pronta reparación de la víctima. Tercero, evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad. Cuarto, obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un proceso de readaptación. Entonces, vemos que la descriminalización es el aspecto que más resalta en la aplicación de este principio cuando el delito cometido no haya causado una grave perturbación a la sociedad, o sea, es una acción que es delito pero que no tiene gravedad, llamados también delitos de bagatela. Por lo tanto, no es necesario seguir investigando y llevar el caso a juicio, solo ocasionaría innecesario esfuerzo, gasto y tiempo en la institución. Esta descriminalización puede aplicarse en varios casos, como aquel en que un imputado desiste de continuar con su acto delictivo, no llegando a consumar su delito, siempre y cuando que las acciones realizadas no constituyan delitos por separado. También el principio en mención busca que el agraviado obtenga una reparación cuantificada en un monto monetario por la afectación que ha sufrido, pues es un requisito procedimental que la reparación civil sea satisfecha para que el fiscal se abstenga de seguir con el uso de la acción penal. Así también podemos ver que detiene el efecto criminógeno de estos delitos, es decir, al detenerse su criminalización, evita que se tengan mayores resultados o efectos nocivos en la sociedad y la rehabilitación del investigado, porque le sirve como una advertencia para ya no seguir con ese comportamiento que va en contra de la ley. Es por eso que la norma
ha tenido en cuenta todas estas situaciones posibles que pudieran ocurrir para aplicar el principio de oportunidad, pero sus fundamentos principales son para delitos de poca relevancia social, para mejorar la eficiencia del uso de la acción penal, para evitar persecuciones innecesarias y lograr un resarcimiento efectivo hacia la víctima del delito. Hasta aquí tenemos la base teórica y su fundamento social y jurídico. Pero ahora continuemos. Hemos dicho que el Código Procesal Penal nos dice: el Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los siguientes casos. El primer caso en el cual se puede utilizar el principio de oportunidad es cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 4 años y la pena resulte innecesaria. En este primer supuesto, nos remitimos a una situación en concreto, que el autor del delito sufra una afectación por su propio accionar, pero no una simple afectación, sino que ésta sea grave. Podría ser un ejemplo cuando una persona maneja en estado de ebriedad superando el máximo de la ley permitido de alcohol en la sangre, y justo llega a una curva y se percata muy tarde, estrellándose con el poste, el cual lo deja gravemente herido. A pesar de lo mal que puede encontrarse, el fiscal tiene que proceder a iniciar con las investigaciones. El conductor ha cometido el delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción, pero el fiscal puede aplicar el principio de oportunidad analizando la situación en concreto. El sujeto ha destrozado su vehículo y se ha causado grave daño a su integridad física. Segundo, la ley me dice: si la pena no supera los 4 años, procede. El delito mencionado en su pena base castiga con 2 años como máximo. Tercero, la pena resulta innecesaria dado el estado del conductor y abstractamente el inicio del proceso judicial, y llegar a esta sentencia va a corresponder a innecesario esfuerzo, gasto y tiempo. Por lo tanto, aplico el principio de oportunidad. En el segundo supuesto, la norma nos dice: cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubieren sido cometidos por un funcionario público en ejercicio de su cargo. En este caso, no hay un daño recibido hacia el autor del delito, sino que el daño causado por la comisión del delito es mínima. Usamos el mismo ejemplo: el conductor se encuentra ebrio, pero esta vez no choca, sino que lo detiene la policía y, evaluando su estado de ebriedad, lo detienen. En este caso no hubo un daño hacia él mismo ni hacia nadie en concreto, pero aún así comete delito de conducción en estado de ebriedad, pues se trata de una puesta en peligro de un bien jurídico que es la seguridad pública. En este caso, el autor solicita la aplicación del principio de oportunidad, estando a que, primero, se trata de un delito que no afecta gravemente el interés público. Segundo, la pena en el extremo mínimo no supera los 2 años, por lo tanto corresponde su aplicación. El fiscal acepta la propuesta y se abstiene de seguir investigando. En un tercer inciso se puede aplicar el principio de oportunidad cuando de las circunstancias de los hechos y de las condiciones del denunciado, el fiscal puede prever que la pena a imponerse va a ser menor a 4 años. Ahora, hay 2 momentos para aplicar el principio de oportunidad. Una es en etapa de investigaciones preliminares, donde el fiscal tiene toda la discreción de aplicarla o no, y la otra oportunidad es cuando el fiscal ya formalizó la investigación ante el Poder Judicial,
En este caso el fiscal solicita al juez con aprobación del investigado la aplicación del principio de oportunidad. Lo resolverá en audiencia citando al agraviado y es el juez quien decide si se aplica o no de acuerdo al cumplimiento de los anteriores supuestos conforme a ley. También debes saber que no procede el principio de oportunidad cuando el autor es reincidente o habitual, o no teniendo esa condición te acogiste 2 veces al mismo principio dentro de un periodo de 5 años por el mismo delito u otro que afecte al mismo bien jurídico. Entonces, hemos podido ver cómo funciona el principio de oportunidad en el derecho penal, cuál es su función y su sustento de haberlo incorporado. Por último, debe aclararse que dentro del apartado que desarrolla el principio de oportunidad existe otra figura distinta llamada acuerdo reparatorio. Y hay que saber que no son lo mismo. El principio de oportunidad tiene sus supuestos que lo habilitan para aplicarse. El acuerdo reparatorio puede originarse como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad, pero también puede originarse por sus propios supuestos relatados en el inciso 6 del artículo 2 del Código Procesal Penal. En conclusión, el principio de oportunidad es una figura que busca reducir la carga del Ministerio Público con el fin de que se enfoquen en otros delitos que requieren mayor rigurosidad de investigación, con esto mejorar la eficiencia del uso de la acción penal. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos.